Apareció un tal Claver Carone, qué apellido Claver Carone, ¿no? Uf. Sí. Hombre de Trump en América Latina, ¿no? Y dice que Estados Unidos va a investigar lo que ocurrió, chisme de peluquería diría Javier A Milei, ver. lo que ocurrió con la criptoestafa, porque aseguran que hubo miles de americanos, lo dice él, no lo digo yo, él dice así, ¿ok? Que perdieron millones de dólares. Bueno, quizás se refiere a lo que hay argentinos también ahí Sin duda, involucrados, hay. ¿no? Que los hay, por supuesto. Dijo que hizo estas declaraciones, dice, es complicado porque hubo víctimas, hubo americanos defraudados, hubo cientos, si no miles, que perdieron millones de dólares y algunos de los asesores del presidente son también norteamericanos. Dice, Opa. ustedes no se olviden que Hayden Davis se presentó la primera vez que sale como un asesor de Javier Milei. Totalmente, era el que conseguía las reuniones, ¿no? Y alguna mujer cercana a Javier Milei cobraba por acá, por esas reuniones, ¿no? Eso dicen, pero ¿Ah? bueno, por ahora de eso no se habla mucho, ¿no? Pero el entorno de Javier Milei supuestamente cobraba mucha plata, entre ellos la hermana, por alguna reunión. Pero bueno, estos tipos que vendían también Novelli, por ejemplo, ¿no? Está señalado como uno de los Total. tipos que rosqueaba y vendía alrededor de la figura de Javier Milei. Que la pregunta ¿es el cajero Javier Milei? ¿Son los cajeros? ¿No? No. La cajera y el cajero. Y la otra pregunta, vos traías algo que para mí es el quid de la cuestión, que es el destino de la plata. La otra pregunta es si es la primera vez que Javier hace esto, ¿no? La primera vez como presidente, por lo menos. ¿Y antes? No, antes él mismo, vos te vas a las entrevistas que daba y él mismo decía que cobraba plata por asesorar, por tuitear, por difundir, etcétera. Por reunirse, digo, No, ya, no había es nuevo. ya había promocionado una criptoestafa en su Claro. momento antes de asumir como primer mandatario. Quizás como él no se asume como presidente, siguió haciendo, viste que él ahora te hace la separación, la distinción. Claro, Pero vos sos mal pensada. Este era de Javier Milei tuitero. claro, en su faceta de hombre particular, ciudadano común, siguió vendiendo asesoramiento Claro, y dejalo, difusión, dejalo. promoción. Son changuitas que resuelve por otro lado. Bueno, quienes estaban también el sábado eran los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, con Mansilla, que se suma. El hijo no le dio al hijo para ir. No lo invitaron, no le pusieron silla. Lo invitaron, pero no fue. Y es una discusión que continúa lo que tiene que ver con la designación de los jueces por decreto, mal que le pese, por supuesto, a Javier Milei. Vamos a saludar a Roberto Carles, que es doctor en Derecho, docente en la carrera de Derecho de la UBA, ex embajador en Italia. ¿Cómo estás, Roberto? Gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, estaban igual un poco incómodos, no sé si los vio a los jueces de la Corte el sábado. Pude ver, sí, algo pude ver. Parecía, bueno, no sé, siempre parecen estar incómodos, ¿no? Tienen siempre la misma cara. No, igual no es lo quiero importante, opinar no lo sobre voy a comprometer, Roberto, no es lo importante. las expresiones. Pero sí hablar de qué puede suceder con la decisión de Javier Milei de avanzar con la designación por decreto de los jueces. Bueno, ahora con el decreto ya firmado y uno de los jueces habiendo jurado la semana pasada, quedaría la única posibilidad de que el Senado se pronunciara sobre los pliegos, que eventualmente los rechazara. Y ahí lo que habría que ver es qué es lo que hace la Corte ante esa novedad. Aún así, si los rechazara el Senado, hay toda una discusión ahí, porque algunos interpretan que de todas maneras deberían cumplir un año dentro de la Corte. ¿Esto es así? Es que la Constitución dice sí que las designaciones en comisión tienen vigencia hasta la finalización del periodo de sesiones, Claro. Es decir, lo que sería fines de noviembre. Ahora, esta es una situación que no se ha presentado nunca. Si estamos hablando de designaciones que requieren de la intervención del Senado, y no cualquier intervención, sino una mayoría calificada de 2/3, y si es el propio Senado el que dice que rechaza esos candidatos, bueno, ¿cómo podrían continuar en el cargo? Por más que el decreto, por más que hayan sido designados por decreto, todo lo que ya sabemos, yo no creo que haya una forma de interpretar esta facultad del presidente imponiéndose sobre el poder del Estado, que tiene la facultad de designar a los jueces. Sí, así. Hola, ¿qué tal, Roberto? Te saluda Jair Sibel. Al mismo tiempo, uno mira la historia para acá y recuerda que no es la primera vez que sucede esto. Está el precedente muy cercano de la gestión Mauricio Macri y los Maqueda y Rosenkrantz. Sí, pero en ese caso yo creo que ante la reacción que tuvo en ese momento, que hubo en la sociedad a partir de la designación por decreto,
el propio Macri decidió dar marcha atrás y someter al Senado las propuestas y consiguió los votos. Es una situación distinta. Esto es la primera vez que sucede en más de un siglo que un presidente de la Nación nombre jueces de la Corte por decreto. Y hay que ver todavía cuál es la situación del hijo, ¿no? Porque la Corte, ¿qué le está pidiendo? Que renuncie a su cargo como juez. Sí, no sé qué es lo que está pidiendo la Corte. Entiendo que esta semana van a tratar el pedido de licencia. Hay antecedentes de otros casos en el pasado en los que no se ha permitido que se tomara licencia algún magistrado para asumir otra función, sino que se le ha pedido que renunciara al cargo. Vamos a ver qué es lo que decide la Corte en este caso. De cualquier manera, sí es llamativo que haya postergado la decisión una semana, ¿no? Claro, claro. Ahora, es muy curioso lo de Mansilla, porque cuando uno mira la tesis de Mansilla y todo lo que ha pregonado durante su vida Mansilla en contra de los decretos y de alguna manera mostrando cuáles son los conflictos que aparecen cuando los presidentes abusan de los DNU, bueno, él nombrado en la Corte justamente a partir de decreto parece que no le hizo mucho ruido. No, a mí la verdad no me sorprende porque conocía al personaje, solía ser hasta antes de su nominación un personaje muy activo en redes sociales, muy chicanero, y la verdad por las cosas que decía y por cómo se comportaba no la verdad no tenía muchas expectativas sobre su conducta. Así que no me sorprende que haya mentido abiertamente en la audiencia, diciendo que nunca asumiría si se lo designaba en comisión y que finalmente lo haya hecho. Hizo, no, claro. no me sorprende. Claro. Pero no deja de ser de cualquier manera un hecho muy grave, ¿no? Porque acaba de asumir entrando por la ventana un juez de la Corte que pocos meses atrás en el Senado dijo todo lo contrario. Sí, claro. Es grave. Sí. Le hago una pregunta sobre otro tema que para mí es el tema de agenda, más allá de que el presidente o el Ejecutivo quiera ningunearlo en este momento, que tiene que ver con el escándalo por la estafa a partir del tuit del presidente el 14 de febrero. ¿Es raro los tiempos que tiene la justicia argentina para investigar? Porque no estamos prácticamente hablando de esto, ¿no? Digo, Tayano se ha tomado su tiempo, había pedidos para que Milei no salga del país, pedido de secuestro de celulares, etcétera, pero todo parece estar como muy tranquilo. Sí, yo sinceramente en este caso no tengo demasiadas expectativas respecto del Poder Judicial. Esperemos que la investigación avance. Yo creo que son hechos de cualquier manera bastante evidentes. Todo lo que ha pasado está muy a la vista. Aquí se ha querido de alguna manera explicar que el presidente, sin tener pleno conocimiento de lo que estaba haciendo, cosa que es difícil de creer porque además es su materia, dio a conocer o dio publicidad de esta estafa, en definitiva, pero en realidad es distinto. Es la publicación del presidente lo que hace posible la estafa, es lo que convierte en moneda a esta meme coin, ¿no? En la que cayeron tantas personas. De manera que es muy difícil deslindar al presidente de todo esto, al presidente y a su entorno, ¿no? A quienes le han llevado esta propuesta. Espero que la justicia avance rápidamente y si no lo hará la justicia en los Estados Unidos o lo hará paralelamente. Roberto, ¿podemos hablar de que sigue existiendo división de poderes en nuestro país después de las atribuciones que se toma en materia judicial el presidente? Sale herida, la división de poderes sale muy herida a partir de esta decisión. Nosotros, desde la reforma constitucional de 1994, tenemos un sistema de designación de jueces que tuvo por finalidad precisamente atenuar el enorme poder que tenía el presidente antes de la reforma. Y lo atenuó de dos maneras. Una, creando el Consejo de la Magistratura para todos los jueces inferiores. Y la otra, previendo una mayoría calificada de 2/3 de los votos del Senado para designar jueces de la Corte y Procurador General y Defensor General. Bueno,
desde el momento en el que la Constitución es totalmente obviada y vulnerada, sí, la división de poderes sale resentida, pero para entender un poco cuál es la gravedad de todo esto, no es solamente violar las reglas de juego, romper el pacto más básico de convivencia que tenemos, que es la Constitución, sino que es poner en la Corte, que además de ser la cabeza de uno de los poderes del Estado, es el máximo intérprete de la Constitución Nacional, a quienes van a decidir en definitiva sobre nuestros derechos básicos, sobre nuestra libertad, sobre nuestro patrimonio, sobre nuestra posibilidad de expresarnos. Digo, es la gente que decide sobre nuestros derechos, y está el presidente poniendo gente a su antojo, vulnerando las facultades y las atribuciones que tiene el Congreso para esto. Es algo que no ha ocurrido nunca en democracia, es gravísimo, y cuesta imaginar en este contexto cómo se va a detener esto. Sinceramente cuesta imaginarlo porque no estoy viendo que haya una reacción lo suficientemente contundente, teniendo en cuenta la gravedad de lo que ha pasado, ¿no? Estamos hablando de un poder del Estado que ha sido usurpado. Digo, a nadie se le ocurriría meter diputados o senadores truchos o autoproclamarse, no sé, presidente o alcalde de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Roberto Carles, gracias por recibirnos. Gracias a ustedes. Hasta luego. Estamos escuchando a Roberto Carles, doctor en Derecho, docente de la carrera de Derecho de la UBA, ex embajador en Italia, hablando sobre una seguidilla de temas, designación de jueces por decreto, el presidente en medio de un escándalo por una mega estafa, entre otros temas. No, realmente gravísimo lo que cuenta. Felicitas y pinta de cuerpo entero la situación de